Bienvenido a un programa más de Biblia Fácil. Qué alegría tener tu compañía. Qué bueno es saber que cada semana tenemos este encuentro. Cada día estamos agradecidos a Dios por su gracia y misericordia y por la libertad que hoy tenemos y la usamos correctamente para poder abrir la palabra de Dios. Ya comenzó tu programa de estudio bíblico, Biblia Fácil, y hoy, como siempre, vamos a abrir la palabra de Dios para continuar acompañando a Jesús en este recorrido especial que inició en el santuario. Exactamente, eso es lo que venimos diciendo en estos últimos programas, que si el camino de Dios es el santuario, quiere decir que cuando Jesús vino a esta tierra, tuvo que recorrer el patio, luego el lugar santo, para finalmente entrar en el lugar santísimo. Si tú quieres conocer más sobre estos temas, nosotros te ofrecemos para ti un DVD, y es totalmente gratis. Se trata del DVD Santuario El Camino de Dios. Puedes solicitarlo ahora mismo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 9810 1460. Solicítalo ahora y te recuerdo que es totalmente gratis. Estamos junto a 6 amigos de diferentes países en esta temporada, hablando sobre el santuario, y una vez más, bienvenido. Bienvenidos amigos, estamos listos para abrir la Biblia y para continuar en ese recorrido al lado de Jesús. El tema de hoy será el recorrido de Jesús en el lugar santo. Si ustedes recuerdan, en el programa anterior, nosotros vimos cómo Jesús, cuando se encarnó, es decir, Dios, cuando se hizo hombre, se dio hombre, Jesús vino y nació en el campamento. A los 30 años, la edad que iniciaban los sacerdotes a ministrar, entró al atrio. Y cuando entró al atrio o al patio, pasó por la fuente de agua a través del bautismo. Demoró 3 años y medio para poder llegar al altar del holocausto, que es representado por la cruz, porque con su sacrificio terminó con todo el sistema de sacrificios que se inició desde el jardín del Edén. ¿Cuánta sangre se derramó desde la caída de nuestros primeros padres hasta la venida de Jesús? 2000 o por lo menos allí 4000 años, imagínense, de sacrificios, de sangre. Porque la humanidad más o menos tiene un poco más de 6000 años desde la creación hasta el pueblo antediluviano o hasta Noé hay 2000 años. De allí hasta la primera venida de Jesús hay otros 2000 años, serían 4000. Desde la primera venida de Jesús hasta hoy hay otros 2000 años. Entonces, esos 4000 años antes de que Jesús viniese a la tierra a morir, fue un camino de sangre. Y a través de los sacrificios, Adán, los patriarcas comprendieron cuánto costaría nuestra salvación. Hoy quiero reflexionar con ustedes en un texto que me llama la atención, basado en el libro de Salmos. Antes yo quiero decirles que en la Biblia tenemos ciertos libros que hablan mucho acerca del santuario, diferentes características o aspectos del santuario. Por ejemplo, en el libro de Éxodo encontramos el pacto y la estructura del santuario. En el libro de Levítico, cuáles eran los ritos y ceremonias que se hacían en el santuario. En el libro de Salmos encontramos que eran los cánticos que en el santuario se cantaban, se entonaban. Era la adoración en el santuario. Cuando vamos al libro de Daniel y Apocalipsis encontramos que el santuario es un tema principal. En Daniel encontramos la purificación del santuario y en Apocalipsis encontramos que está dividido el libro en 7 escenas y cada escena comienza en el santuario. Y finalmente, en el libro de Hebreos es extraordinario para poder hablar sobre el ministerio sumo sacerdotal de Cristo y todo lo que Él viene haciendo hoy en nuestro favor allá en el santuario. Hoy quiero con ustedes abrir la Biblia en el libro de Salmos y vamos al capítulo 73. Ya leímos en el programa anterior el capítulo 77, un versículo. Hoy vamos a leer el capítulo 73. Y saben que en Salmo 73 encontramos la experiencia de un hombre,
¿Cómo se llama este hombre o quién escribe este salmo? También Asaf. Recuerdan que yo les dije que Asaf también había escrito Salmo 77, donde decía, tu camino, oh Dios, es el santuario. El mismo que habla que el camino de Dios es el santuario, es el mismo que escribe Salmo 73. No todos los salmos fueron de David. Aquí hay una mezcla, hay cánticos de Moisés, hay cánticos de David y hay cánticos de Asaf. Asaf escribió muchos salmos. Él era un cantor, uno de los principales cantores. Solo que en el capítulo 73, él cuenta su experiencia y me llama la atención que viene de lo general a lo personal. Y eso tiene que ver mucho con nosotros. Vamos a repasar, por ejemplo, versículo 1. Acompáñenme allí. Dice allí, ciertamente Dios es bueno. Qué lindo, ¿verdad? Dios es bueno. Lo que pasa es que para muchos esto puede ser solamente un concepto. ¿Quién es Dios? Dios es amor, Dios es bueno. Y él dice, para con los limpios de corazón. Ahí está el concepto ya medio que nos puede tener un problema, ¿no? ¿Dios es bueno solo para con los limpios de corazón o es bueno para con todos? Para con todos. El problema es que el ser humano intenta ganar puntos a veces para con Dios, pensando que mientras más obras buenas haga, Dios lo va a amar más. Y eso es un concepto equivocado, porque Dios no nos ama por lo que hagamos. Dios nos ama por lo que somos. Y aunque no tengamos nada bueno que ofrecer en la vida, Dios nos ama porque somos su creación. Entonces, hagas lo que hagas en la vida, no habrá nada de lo que hagas que hará que Dios te ame menos. Pero ¿cuál es el concepto? Yo hago cosas buenas, Dios me tiene que bendecir. Yo hago cosas malas, Dios me tiene que castigar. ¿Quién colocó ese concepto en la mente? Y aquí Asaf dice, Dios es bueno, pero para los que tienen el corazón limpio. Muy bien, vamos al versículo 2. En cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Tuve envidia de los arrogantes, vi la prosperidad de los impíos. ¡Wow! Miren el versículo 7. Sus ojos saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Miren el versículo 9. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Versículo 12. Estos impíos, sin ser turbados, alcanzan riquezas. Versículo 3. Él se pone a quejar. ¿Y por qué se queja? Dice así, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. ¡Wow! En vano he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Él siente que está siendo castigado. Y él se pone a preguntar, entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tener el corazón limpio? Ustedes ya no han escuchado a personas, ustedes mismos no se han cuestionado eso. Ven una persona que no tiene el temor de Dios, parece que es más bendecida, tiene más, no le pasa nada, todo está bien. En cambio, tú intentas ser fiel a Dios, tienes problemas, tienes luchas, tienes enfermedades, tienes tragedias. Parece que tú trabajas y eres más pobre. El otro que no teme a Dios no trabaja y tiene más dinero. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Si hay tanta injusticia y uno cuestiona y dice, ¿cómo es posible? Yo ya leí muchos mensajes, pastor, no merezco esto, porque uno piensa que lo que tiene la vida es por mérito. Yo no merezco, yo soy fiel. Muy bien, versículo 17. Dice así, hasta que entré en el santuario de Dios y comprendí el fin de ellos. ¿Cuándo se acabó la envidia? ¿Cuándo se acabó la queja? Cuando entró, ¿dónde? En el santuario. Miren el versículo 19, cómo han sido asolados de repente. Versículo 21, se llenó de amargura mi alma, mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendiera como una bestia. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne se desfallecen, mas la roca de mi corazón, mi porción es Dios para siempre. Versículo 28. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar tus obras. ¿En qué momento cambió su visión Asaf?
el momento que entró, ¿dónde? En el santuario. Porque en el santuario encontramos el amor y la justicia de Dios, que es igual para todos. Dios es bueno para con todos y es justo para con todos. Por eso es que Él cuando viene a recompensar a cada uno conforme fuere su obra. Eso es justicia. Muy bien. Y en Salmos también encontramos el Salmo 23, un salmo conocido: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo termina el salmo? En la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuál es la casa de Jehová? El santuario. Jesús prometió en Juan 14, voy a preparar un lugar para vosotros. Si me fueres a preparar el lugar, vendré otra vez. ¿Cuál es esa morada? En el santuario. Entonces, la Biblia está lleno de este término, lleno del santuario, del conocimiento de la salvación. ¿Y por qué es interesante? Aquí hemos descubierto que en la cruz Jesús hizo expiación completa a nuestro favor y su sacrificio nos garantiza el derecho a la vida eterna. El apóstol Pablo va a hablar cómo ese sacrificio lo va a colocar con diferentes términos. Por ejemplo, el primer término que usa Pablo es el término propiciación. Romanos 3:25 dice, ¿a quién Dios puso como propiciación? ¿De dónde viene este lenguaje? Viene un lenguaje de culto. Resulta que antes algunas personas, para poder aplacar la ira de sus dioses, hacían sacrificios humanos. Eso era parte de la adoración pagana. Solo que ahora dice, tú no necesitas hacer ningún sacrificio para merecer el perdón de Dios. Dios mismo hizo el sacrificio a través de su Hijo. De ahí viene esa palabra, propiciación. Hay otra palabra, redención. Ahí el libro de 1 Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuiste rescatados con la sangre preciosa de Cristo. ¿De dónde viene? Del ambiente de mercado. Ahí estaban los esclavos siendo comprados. Viene alguien y nos rescata, paga el precio. Justificación. ¿De dónde viene? Del ambiente judicial. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Donde el juez declara inocente. ¿Y en qué momento Dios nos declara inocente? Cuando aceptamos a Cristo. ¿Por qué cuando aceptamos a Cristo? Porque Cristo coloca su justicia en nosotros. Él se coloca delante de nosotros. Y cuando Él se coloca delante de nosotros, nosotros somos perfectos, porque nos escondemos detrás de Él. Esa es justificación. Reconciliación, Romanos 5:10 dice que siendo enemigos fuimos reconciliados. ¿De dónde viene? Del ambiente familiar. Cuando hay allí peleas, disputas, viene entonces la reconciliación. Ahora, en el santuario, nosotros también hemos visto hasta aquí que el santuario o los dos santuarios, tanto el terrenal como el celestial, tienen una relación muy estrecha, tanto en estructura como en funciones. Entonces, una relación estructural y funcional. Estructural porque todas las cosas que había en el cielo, Moisés lo hizo en la tierra. En miniatura, en algo. Pequeño para ilustrar la salvación al pueblo de Israel. Y funcional porque los servicios que se hacían aquí ilustraban lo que Jesús haría ¿dónde? En el cielo, después de su resurrección. Por eso que en el libro de Apocalipsis capítulo 1 encontramos varias referencias como ahora Jesús está en el cielo en el santuario. Por ejemplo, en capítulo 1 versículo 12 dice que Jesús está en medio de los 7 candelabros de oro. ¿Dónde está? En el cielo. Allí en el capítulo 8 habla acerca del incenciario o el incenciario que está en el cielo. Y en sí, todas las cosas que había en la tierra, Apocalipsis dice que en el cielo existen. Ahora, otra cosa.
El sacerdote todos los días tenía un trabajo muy forzado, muy pesado. ¿Por qué? Porque había un ritual diario. Aparte de quemar los 2 sacrificios por la mañana y por la tarde, el sacerdote tenía que mantener las lámparas del candelabro, tenía que ofrecer la ofrenda del incienso, tenía que cambiar los panes de la proposición, tenía que hacer las ofrendas de los sacrificios individuales. Imagínense cada día cuántas personas venían para ofrecer sacrificios. Ahora, ese ministerio sacerdotal de Jesús aquí en la tierra, del sacerdote aquí en la tierra, un día Jesús lo ejercería en el cielo. Entonces, era a través del sacerdote que se hacían 4 cosas. Número 1, expiación, intercesión, vida física y espiritual y luz. ¿De qué manera? Expiación por la sangre derramada, intercesión por el humo que subía del altar del incienso, vida física y espiritual a través del pan de la proposición y luz por medio de las 7 lámparas. Todo haciendo referencia al ministerio de Cristo. Entonces, un día Cristo tendría que llegar al cielo y tendría que entrar ¿a dónde? Al primer compartimento, al lugar santo. Y eso es lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 8 y capítulo 9, versículo 23. Mas hoy vamos a ver en qué momento Jesús entra al lugar santo. Entonces ya hemos visto que Jesús sale del campamento, entra al patio, pasa por la fuente de agua, pasa por el altar del holocausto, dando su propia vida, y allí nos quedamos. ¿Y en qué momento entra para el lugar santo? Muy bien, vamos a leer un texto aquí. Juan 16:7 dice así: yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Mas si me fuere, yo os lo enviaré. Presten atención a lo que está diciendo Jesús. Os conviene que yo me vaya. ¿Por qué nos convendría o por qué convendría a los discípulos que Jesús se vaya? Porque si Jesús no iba al cielo, no habría intercesión. Por más que hubiese habido sacrificio. Recordemos que aquí ya mencionamos en otro programa que el sacrificio de Jesús es suficiente, ¿correcto?, para poder salvarnos, pero solo se aplica a favor del que lo acepta. Por eso Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No dice para todo el mundo, para que todo el mundo se salve. Dice para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Quiere decir que el que no cree está perdido. El que no acepta el sacrificio está perdido. ¿Y cómo el ser humano acepta ese sacrificio? Para eso tenemos que entender el ministerio sacerdotal. El pecador, cuando venía a ofrecer su ofrenda, ¿cuándo estaba perdonado? Estaba perdonado cuando el sacerdote le ayudaba entrando con la sangre del animal al lugar santo. Cuando él salía, recién él estaba perdonado. Entonces, cuando nosotros vamos a Cristo, Él ya no necesita llevar sangre de cualquier animal, porque es con su propia sangre que nos cubre. Entonces, ese ministerio Jesús tendría que hacer. Y Jesús dice: os conviene que yo me vaya. ¿Por qué razón? Porque resulta que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él era Dios hombre. Y Él como hombre no podía estar en todo lugar. En cambio, el Espíritu Santo sí podía estar en todo lugar. Él dice: es mejor que yo me vaya, pero les voy a garantizar algo. Cuando yo me voy, yo les garantizo que quien va a estar con ustedes es el Espíritu. Ahora viene lo más esencial. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu? Resaltar el sacrificio de Jesús. Llevar a la persona a Jesús para que la sangre de Cristo pueda ser aplicada a su favor. ¿Y quién te recibe? Cristo mismo. Lo que se hacía aquí en el santuario, se hace también en el cielo. Ahora, presten atención aquí a un detalle. El apóstol Pedro, cuando vino el Espíritu Santo, él habló para la cantidad y miles de personas que estaban allí, y él dice así en Hechos 2, 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que
Miren lo que dice Pedro. Exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué significa? Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, ellos recordaron lo que Jesús les dijo. Si yo me voy, enviaré el Espíritu. Y eso era evidencia de que si el Espíritu Santo había descendido, significa que Jesús había entrado ¿a dónde? Al lugar santo. La garantía de que Jesús entró para ser nuestro intercesor es la venida del Espíritu Santo. Ahí se cumplió la promesa. Pero hoy lo vamos a ver con un poquito más de detalles. Jesús dijo, si yo no me fuera, el Consolador no vendría. Y este es un texto que ya lo hemos leído, más conviene leerlo una vez más. Vamos a Juan, capítulo 7. El libro de Juan, capítulo 7, versículo 39. Juan, el Nuevo Testamento, capítulo 7, verso 39. ¿Quién encontró el texto allí? ¿Puede leer, por favor? Juan 7, 39. Zulma. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado aún. Muy bien. ¿Por qué no había descendido el Espíritu Santo en su plenitud? Porque Jesús aún no había sido glorificado. Y ustedes saben que Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 habla de cómo fue esa entronización. Los seres vivientes cantaban, los ángeles cantaban, 24 ancianos cantaban y adoraban a Dios. Una escena de adoración extraordinaria. El libro de Salmos capítulo 24 hablaba más o menos de una manera, como en profecía, de cómo sería ese momento. Dice que allá en el cielo los ángeles cantaban en coro, levantad sus puertas porque va a entrar el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Ese momento de solemnidad fue cuando Jesús llegó al cielo, ya llevando la garantía de nuestra salvación. Y ahora, después de la entronización, Jesús envió al Espíritu Santo. Entonces, después que Jesús fue entronizado, el Espíritu Santo descendió a la tierra. La garantía de que Jesús es nuestro intercesor es que el Espíritu Santo descendió. Muy bien. Entonces, después que Jesús resucitó, permaneció todavía 40 días con los discípulos. Recuerden, no hay muchas cosas que narran los evangelios sobre qué pasaron esos 40 días. Juan nos cuenta que Jesús fue a la orilla del mar, preparó un desayuno, habló con Pedro, tú me amas. Es una de esas cosas que ocurrieron después de la resurrección de Jesús. Jesús apareció muchas veces a sus discípulos, Jesús continuó enseñando, pero permaneció 40 días para afirmar la fe y para entregarle la misión. ¿Cuál es la misión? Que tenían que proclamar el Evangelio. ¿Y cuál fue la orden de Jesús? La orden de Jesús en Hechos capítulo 1 es, ustedes van a predicar el Evangelio, pero con el poder del Espíritu. Entonces, no salgan de Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo. Para ellos este asunto estaba muy fresco. Entonces, Jesús cumplió la promesa de poder enviar el Espíritu Santo. Ahora, presten atención. Nosotros aquí hemos estudiado las 7 fiestas. ¿Recuerdan ustedes? Las 4 primeras eran en primavera, las 3 últimas eran en otoño. ¿Cuáles eran las 4 primeras? Fiesta de la Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés. ¿Cuáles eran las 3 últimas? La fiesta de las trompetas, la fiesta de la purificación del santuario y la fiesta de las cabañas o tabernáculos. Habían 2 fiestas que se celebraban en la primavera que tenían una relación muy estrecha. Era la fiesta de las primicias y la fiesta del Pentecostés. ¿Por qué la fiesta del Pentecostés? Penta significa 50 días después de qué? De la Pascua. Entonces, la fiesta del Pentecostés, entre la fiesta de las primicias y la fiesta del Pentecostés, habían 50 días. ¿Correcto? 50 días. ¿Qué sucedió en la fiesta del Pentecostés? ¿Qué ocurrió allí? Antes allí un detalle muy importante.
Jesús, cuando estuvo en el patio, fue nuestro sacrificio. Cuando entró al lugar santo, ¿qué cosa fue? Nuestro sacerdote. Jesús en el patio es nuestro sacrificio. Jesús en el lugar santo es nuestro sacerdote. Muy bien, ¿qué ocurrió en el día del Pentecostés? Eso es un detalle muy importante. Para ello, vamos a Hechos capítulo 2. Y vamos a ver algunos detalles de lo que ocurrieron o lo que ocurrió ese día cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles. Entonces, ¿estás con Hechos capítulo 2? Muy bien. No cambies el canal, no cierres la Biblia, vamos a una breve pausa y ya regresamos. Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil, hoy hablando sobre en qué momento Jesús entró al primer compartimiento, que es el lugar santo. Ya estudiamos en el capítulo anterior cómo Jesús entró al patio, pasó por la fuente de agua y después de 3 años y medio llegó al altar del holocausto. Allí dio su vida. ¿Y cuánto tiempo llevó a Jesús desde el altar del holocausto hasta el primer compartimiento? La respuesta es simple, 50 días. ¿Por qué 50 días? Porque en 50 días el Espíritu Santo descendió sobre la tierra. Justamente descendió cuando todos estaban celebrando la fiesta del Pentecostés o la fiesta de la cosecha. Recordemos que habían 2 fiestas que tenían que ver allí con los cultivos de las primicias y del Pentecostés, de la cosecha. Las primicias eran los primeros frutos, que eran los frutos de cebada, y la del Pentecostés se cosechaba todo el trigo. Entonces, entre una y la otra habían 50 días de diferencia. La fiesta de las primicias representaba ¿qué cosa? La resurrección de Jesús. Solo que después que Jesús resucitó, ¿cuántos días estuvo en la tierra? 40 días. Después fue para el cielo. Y después de 10 días, el Espíritu Santo descendió. Justamente cuando se completaron los 50 días. En el día 50, en la fiesta allí en la fiesta del Pentecostés. Vamos a Hechos capítulo 2. Dice allí el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Qué cosa era el Pentecostés? Una fiesta. ¿Correcto? Estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que sopla, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No dicen que era de fuego, era como, parecido al fuego. ¿Y qué más allí? Asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Yo quiero que ustedes me ayuden allí porque juntos vamos a leer bien el texto. Y hay una palabra que muchos no le han tomado atención. Cuando desciende el Espíritu significa que Jesús entró al lugar santo. Hasta eso está claro, ¿verdad? Entonces, cuando desciende el Espíritu sobre los apóstoles, comienzan a hablar lenguas según el Espíritu les daba. Quiere decir que cada uno recibía un don de lengua totalmente diferente. La palabra lengua, que viene del término glosa, significa idioma. Vamos a leer un poquito más abajo. Dice allí, miren, versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué cosa es hablar en lenguas?
¿Hablar lo que nadie entiende? No. Hablar en lengua es que yo hable una lengua que otro entiende sin ser mi lengua. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo dio el don de lenguas? Para predicar el Evangelio. No tenía otra finalidad. Además dice que era según el Espíritu les daba. Versículo 8. O versículo 7. Estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿no son galileos los que hablan? ¿Cómo le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Entonces, los discípulos no es que ahí estaban allí en un show, ahí estaban hablando, cada uno nadie entendía. No, la gente le entendía, porque la gente decía, está hablando en mi lengua. ¿Y por qué era necesario que los discípulos hablen lenguas? Vamos al versículo 9. Porque allí había gente por lo menos de 14 países. Miren, medos, partos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto, las regiones del África, más allá de Cirene, y romanos residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Está claro el texto? ¿Qué cosa es el don de lenguas? Idiomas. La gente le entendió en su propio idioma. Entonces, ¿por qué por ahí hay muchas personas que dicen, nosotros tenemos el Espíritu porque hablamos lenguas? ¿Qué lengua hablas? Bueno, yo hablo una lengua que nadie entiende. Eso es don del Espíritu. Yo quiero tocar este punto porque yo sé que hay muchísimas personas que son muy honestas y sinceras que están viendo este programa. Hasta aquí ya leíste que las personas que entendieron o vieron hablar a los discípulos, ellos se sorprendieron porque hablaban en su lengua. Quiere decir que el mensaje era entendible. ¿Cuál es el resultado? Capítulo 2, ahí en el versículo 41, versículo 42 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Por qué fueron bautizados? Porque entendieron el mensaje en su propia lengua. ¿Qué cosa es hablar lenguas? Aquí estoy hablando el español. De pronto, yo estoy en un lugar y hay personas que no entienden el español. Si Dios quiere, me dé el don de lenguas y yo puedo hablar en su propio idioma y la persona entiende. Eso es un don de lenguas. Pero hoy las personas interpretan esto así. No, nosotros tenemos el Espíritu. ¿Por qué? Porque hablamos lenguas. ¿Y qué hablas? No sé, nadie entiende. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a 1 Corintios. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 12, para poder despejar esto, porque hay dos cosas que está confundiendo con el Espíritu, ya que estamos hablando de la venida del Espíritu. Una cosa es don del Espíritu Santo y otra cosa es fruto del Espíritu Santo. ¿Correcto? Vamos a hacer la diferencia entre estas dos cosas. ¿Qué cosa es un don? Capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 4. ¿Qué cosa dice? Ahora bien, hay diversidad de dones. Quiere decir que no hay un solo don. Hay muchos. ¿Cuáles son? Dice, versículo 5, hay diversidad de ministerios. Versículo 6, hay diversidad de operaciones. ¡Wow! Versículo 8, porque este es el que es dada por el Espíritu según la palabra de sabiduría, a otro le da palabra de ciencia, a otro fe, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía y a otro hablar lenguas. Quiere decir que no todos tienen este don. Entonces, cuando tú escuchas algún mensaje diciendo, tú aquí tienes que venir y hablar lenguas porque es la evidencia que el Espíritu está, muéstrale ese texto. Dios no le da a todos el mismo don. Entonces, dones son repartidos por Dios como Él quiere. No es que todos tienen que tener el mismo don. Miren el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. ¿Está claro ese asunto? Versículo 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? Qué pregunta que está haciendo, ¿verdad? ¿Interpretan todos? No. Entonces es una mentira inventada por allí.
donde se dice de que si tú vas a una iglesia tienes que hablar lenguas para tener la evidencia del Espíritu. No, los dones espirituales son dados con un solo propósito. No es exaltación propia, predicación del Evangelio. Es para eso que te da el don. Y ustedes leen el capítulo 14, ustedes van a encontrar todo acerca del don de lenguas. Ahí en el versículo 2 dice: el que hable en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, nadie le entiende. Y hay algunos que toman ese texto y dice: ¿por qué habla misterios? Aquí está. Y el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Muy bien, ¿qué cosa habla sobre este asunto? Miren, ¿de qué está hablando? Versículo 10. Tantas clases de idiomas hay. A eso está refiriendo Pablo. Idiomas. Versículo 12. Dice: así vosotros anheláis dones espirituales y procurar andar o abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, si lo que Dios me da no edifica, no sirve. ¿Correcto? Si yo hablo cosas que ni yo entiendo, no sirve. Porque todo es para edificación de la iglesia. Versículo 18. Ustedes saben que Pablo era un políglota, ¿no? Hablaba muchos idiomas. Dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Versículo 20 dice: no seáis como niños. Versículo 26 dice la parte final: hágase todo para edificación. Versículo 27: si alguno habla una lengua extraña, sea esto por 2 o a lo máximo 3, y por turno. No está diciendo todos hablen al mismo tiempo, por turno, uno por uno. Es más, si alguien habla lengua extraña, que uno interprete. ¿Por qué? Porque si no hay nadie que interprete, ¿para qué sirve? Para nada, eso es un show. Y el Espíritu Santo no descendió para hacer shows. Jesús dijo que el Espíritu Santo descendería para convencer de pecado. El Espíritu Santo jamás va a tirar a una persona al suelo. Quien hace eso es Satanás. El Espíritu Santo levanta a la persona del suelo. El Espíritu Santo no hace... Miren, otra cosa, versículo 33. Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Versículo 40. Hágase todo con decencia y con orden. A otros dicen: no, pero pastor, Jesús dijo en Marcos 16, 17 que hablarán lenguas. Claro, es la promesa de Dios, darnos el don de lenguas para predicar el Evangelio. Entonces, un don es diferente a un fruto. ¿Por qué? Dones son necesarios, pero cada uno tiene lo que el Espíritu le da. ¿Y qué cosa es fruto? Fruto, eso sí es lo que todos necesitamos tener por igual. ¿Correcto? Entonces, no son dones que tenemos todos por igual, sino fruto. ¿Cuál es el fruto? Vamos a Gálatas capítulo 5. Miren lo que dice el libro de Gálatas. Capítulo 5, versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. El apóstol Pablo dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué cosa es lo que todos necesitamos buscar? Tener. No es un don, porque el don Dios da a cada uno como quiere, pero sí el fruto. ¿Cuál es la evidencia de que Cristo está? El amor, la alegría, la paz. Ese fruto sí tiene que ser evidente. Ahora, para eso vino el Espíritu Santo. Y miren, ustedes sabían de que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles a las 9 de la mañana. ¿Qué celebraba a las 9 de la mañana? ¿Recuerdan ustedes? El primer sacrificio. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 15. Volvemos a Hechos y les voy a explicar por qué es interesante conocer esto. 2:15. Dice así. Vamos del versículo 14. Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Qué hora es la hora tercera del día? 9 de la mañana. Quiere decir que a las 9 de la mañana el Espíritu Santo descendió a la hora del sacrificio matutino. ¿Y por qué descendió a esa hora? Vamos nuevamente al santuario terrenal.
Un sacerdote, para que comience a ministrar, ¿a qué edad tenía que hacerlo? A los 30 años. Por eso que Jesús entró a los 30 años a comenzar su ministerio. Y ustedes sabían que todo sacerdote, cuando comenzaba a ministrar, comenzaba siempre en el primer sacrificio de la mañana. ¿Qué horas? 9 de la mañana. Quiere decir que Jesús entró en el santuario celestial exactamente a la hora cuando aquí el sacerdote entraba a ministrar, en el primer sacrificio. A las 9 de la mañana está entrando ¿a dónde? Al lugar santo. ¿Y para qué entra al lugar santo? Para ser nuestro intercesor. Hebreos 9:24 dice, ahí dice que Jesús entró en el lugar o en el santuario. El sacerdocio levítico entonces ilustraba el ministerio que Cristo ha desempeñado desde su entronización al santuario. Todo lo que se hacía aquí, ¿dónde se realizó? De manera ya, todo lo que estaba aquí era prefigurado. ¿Dónde encontró la realidad? En el misterio de Cristo. Cuando Él entró en el santuario. ¿Cuándo entró? En el día del Pentecostés. ¿A qué horas? 9 de la mañana. Y a partir de ese horario Él comenzó ese oficio, si le podemos llamar, porque eso es lo que hacían los sacerdotes, sacerdotal. ¿Y cuál era el trabajo del sacerdote? Interceder por el pueblo. Era el sacerdote quien llevaba la sangre. Era por medio del sacerdote que el pecador tenía acceso a un Dios santo. Y eso es lo que Jesús hace. Miren lo que dice 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, ¿qué cosa tenemos? Abogado. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo el justo. Entonces, Jesús se convirtió en nuestro sacerdote, en nuestro intercesor, en nuestro abogado, desde el momento que llegó al santuario celestial. Entonces, vamos a hacer un resumen. ¿Dónde nació? En el campamento. A los 30 años vino a la fuente de agua. Se bautizó. Demoró 3 años y medio y llegó al altar de sacrificio. Allí murió. Y de aquí para el lugar santo, ¿cuántos días demoró? 50 días. Porque después de 50 días, el Espíritu Santo descendió. Y la evidencia de que Jesús entró al santuario en el cielo, fue entronizado allá, es que el Espíritu Santo descendió. ¿Y para qué vino el Espíritu Santo? Para convencer de pecado, para llevar a la persona a Jesús. Entonces, cuando una persona dice, yo tengo necesidad de Dios, quiero leer la Biblia, despierta un interés, eso no es natural, eso es el trabajo del Espíritu Santo, es Dios trabajando en el corazón, es Dios llamándote. El hecho de que tú estés viendo este programa hasta este momento es Dios intentando impresionar tu vida, es el Espíritu Santo llamándote para el reino. A partir de allí, Jesús se convirtió en el único mediador. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo mediador y un solo Dios. Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre.